Me obsesioné con el que me desquintó. Hola, ¿qué tal, Carlos? Espero que estés bien. Un cordial saludo para ti y para tus seguidores. Bueno, la historia que te voy a contar pasó en un país del Caribe. Esto sucedió entre dos niños inocentes que en lo único que pensaban eran en jugar nada más. Estos dos chicos se conocieron en la escuela. Uno se llamaba René y el otro se llamaba Luis. Fueron compañeros de clases por un par de años. Luis era un chico tímido y bien afeminado. Siempre estaba jugando con las niñas del colegio y haciendo un montón de cosas con ellas. Mientras que René era un chico bastante masculino que siempre le gustaba jugar con tierra y siempre se terminaba dando golpes con los demás compañeros. Se separaron con el tiempo, ya que Luis se cambió de ciudad porque sus padres se tenían que ir a trabajar en otro lugar. Pasó mucho tiempo, quizás unos 20 años, hasta que los padres de Luis se regresaron de nuevo a la ciudad donde él nació. Y claro que Luis se regresó también con ellos, ya que todavía ellos lo mantenían. Luis era hijo único y él quería ser enfermero, así que decidió ir con sus padres para poder estudiar enfermería. Eso lo estudió en la Universidad del Pueblo. Luis se graduó de enfermero y se fue a trabajar a un hospital local de su ciudad. A los 6 meses de estar trabajando allí, fíjense que entró un paciente nuevo que había llegado de emergencias, ya que se había fracturado un brazo. Al principio no reconoció al paciente hasta que se dio cuenta de que se llamaba René. Ese nombre lo recordaba bastante bien, pero fíjense que no daba porque era un hombre con bastante barba. Se veía bien fuerte, con unos brazos bien musculosos y bastante fortachón, pero al día siguiente fue cuando se dio cuenta de que el paciente del cuarto 415 era su compañerito de clases. Y no se reconocían los dos hasta que él mencionó quién era. Se pusieron alegres de encontrarse, pero René notó algo raro, ya que Luis tenía las cejas así bien ralitas, bien cortaditas y más bien parecía más mujer que hombre. René, que era medio homofóbico, no lo quería ver porque Luis era demasiado amanerado, ya casi que parecía mujer. Bueno, Luis llegaba a cada rato al cuarto de René con la excusa de revisarlo, pero mejor dicho, lo que quería era verlo. Siempre con la excusa de revisar su estado y todo eso, ¿verdad? Es que René, fíjense que de verdad estaba bien guapo y se veía muy machote, pero él estaba inconforme en el hospital y le dijo al doctor que le diera de baja porque él se pensaba cuidar en la casa. Todo porque ya no quería seguir viendo a Luis cada vez porque éste se acercaba más y más a él. Bueno, el doctor de cabecera le dio permiso y le dio de alta a René. Y él súper contentísimo ya que se sentía muy incómodo ahí en el hospital. Y cuando René se fue, ni siquiera dijo adiós a Luis y no se dio cuenta. ¿Cuál fue la sorpresa de Luis cuando encontró el cuarto de él vacío? Se puso triste porque René se le había ido, pero en eso entró una enfermera y le preguntó que qué le pasaba, que por qué tenía esa cara tan triste. Luis le dijo que se había ido su amigo sin despedirse de él. La enfermera era muy amiga de él y se contaban cosas bien íntimas de algunos pacientes o de algunos chismes que sucedían ahí en el hospital. Entonces ella le comentó que él tenía fama de tener un muñecote bastante voluminoso, amigos, y el que lo hacía con él no sabía con lo que se metía.
Ella le contó que incluso tenía la costumbre de hacerlos en los carros y hacerlo en los cementerios. Y que las chicas que lo hacían con él o se quedaban sin ganas por un año o se quedaban traumadas. La cosa es que René era bastante tosco y cuando empezaba a hacerles aquello, él no paraba, amigos. Según la enfermera, le contaron varias chicas que llegaron a emergencia a que sean atendidas porque llegaban con aquella puchaina bien desbaratada, amigos, destruida, o con algún brazo roto o alguna herida, ya que René era un salvaje. Se convertía en una bestia cuando tenía acción con las chicas. No se detenía este hombre en cuanto comenzaba. Ya tenía la fama en el pueblo de ser un desbaratador, pero aún así ciertas chicas seguían tras de él para que les hiciera de todo. Bueno, pasó que una noche Luis se fue a comer una pizza a un restaurante de ahí cerca de la localidad. Él estaba sentado en una mesa comiéndose una pizza con una Coca-Cola, bien sabroso, pero en eso entró René. Y Luis se puso así un poco nervioso cuando lo vio entrar porque estaba súper loco por tener algo con él, por tener algún encuentro, ¿verdad? Y rápido se paró y se fue a saludarlo, pero René andaba con unos amigos y solamente lo saludó así de lejitos. René andaba en moto ahí con sus amigos. Y bueno, resulta que Luis andaba pensando mucho todo lo que le había contado el otro día la enfermera. Bueno, y casi todos los días iba a la pizzería para ver si se volvía a encontrar a René. Y así fue. René llegaba bastante frecuente a ese restaurante y siempre se saludaban. Ya Luis llegaba a la pizzería a comer casi que todos los días. Algunas veces pedía pizza y otras veces pedía otro tipo de comida y así. Pero siempre estaba ahí esperando a que llegara René. Pero René nunca llegaba solo, siempre llegaba con sus amigos. Una vez que sí, René pudo llegar sin sus amigos y Luis se puso súper contento y se fue a saludarlo y se sentó al lado de él. Comenzaron a platicar entre ellos, pero René ese día andaba medio tomado y le hizo un par de preguntas. Le dijo que por qué tenía pechonalidad como que si fuera chica. Y Luis le contó de que ya estaba convirtiéndose en mujer, que estaba tomando hormonas y que se iba a cambiar el nombre a Liz María. Le explicó el proceso y solo faltaban que le hicieran la cirugía de reasignación para ser completamente mujer. René, por supuesto, que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba hablando. No sabía nada de eso. Y le dijo que ya casi entonces iba a ser una mujer. René le dijo que entendía y que la felicitaba, que estaba bueno y que ese era muy su rollo. En eso se levantó y se fue rápido de ahí. Ya no quería saber nada de Luis. Se fue ahuyentado. Le dijo que le llamara Liz María y pues que ya iba a ser toda una dama. Bueno, René se fue intrigado de cómo podía hacerse y después de ser hombre y todo eso, ¿verdad? Un montón de rollo así en su cabeza. Pero Liz María parecía ya en serio más mujer que hombre. Tenía una cinturita así bien pronunciada, un bumper de chica y la voz la tenía ya súper cambiada, amigos. Ya se le estaban cayendo todos los vellos corporales y ya tenía la piel bien lisa. Ya prácticamente estaba bastante avanzado en su proceso de ser mujer. Bueno, pasó el tiempo y la Liz María llegaba más a menudo, casi todos los días, a la pizzería.
Una noche, Liz María llegó ahí totalmente vestida de mujer y con una peluca rubia. La condenada de verdad que parecía una mujer de noche. Bueno, ya tenía muchas cirugías hechas y puestas y pues así todo lo tuneado ya se veía más talle de mujer, ¿verdad? Esa noche, fíjense que llegó René y no la reconoció hasta que ella se le acercó. Pero René andaba un poco más borracho que la última vez. Andaba demasiados tragos de más y comenzaron a platicar. Fíjense que él le dijo que su mujer estaba embarazada y que se había casado hace poco. Pero fíjense que lo que le confesó de verdad que a Liz sí le hizo como la puso en qué pensar. Le dijo que su mujer ya no quería tener más acción con él porque era demasiado salvaje y que mejor tuvieran cuidado o que no hicieran eso porque le podía incluso sacar al hijo. Entonces ella decidió no tener más nada ya con él. En eso, fíjense que la Liz María vio una oportunidad, hasta se le pusieron los ojos así bien brillantes y se dijo, es ahora o nunca, esta es mi oportunidad. Liz se puso bien mansita y comenzó a seducir a como pudo a René, hasta que lo convenció. Incluso René le dijo de que él siempre lo iba a hacer con una mujer, no con un hombre, pero que en esta ocasión podía ser así como la excepción y que la podía ver como una dama. Ya al rato de hablar, la Liz lo convenció y le dijo que se fueran al cementerio, que ahí ella lo quería hacer con él. Pero René le dejó súper claro que aunque fueran a tener ese encuentro y fueran a hacer lo que iban a hacer, que él no era gay, que solamente le gustaban las mujeres, que lo quería hacer nada más para quitarse las ganas que se traía encima. Bueno, se fueron al cementerio en el carro de Liz. René dejó su moto en la pizzería, pero no sabía qué hacer. Pero en realidad, fíjense que la bandida de Liz se encargó de hacer absolutamente todo. Y rápido se pusieron en acción. Bueno, ya enfrente al cementerio, René desenvainó aquella espada, amigos. Era una gran animala, bastante, pues, voluminosa y muy juguetona, que tenía muchas ganas de proceder. En eso Liz se recordó de las palabras que le dijo su compañera enfermera, de que ese hombre sí se cargaba una cosa, pues, una cosa bien grande, ¿verdad? Y ahí lo estaba comprobando, amigos. Era cierto. Este hombre, a saber qué fue lo que le pasó, pero esa cosa, Dios me guarde. Bueno, rápido, Liz hizo lo que pudo, amigos. No se detuvo ni un instante, no se esperó y nada más se lanzó y comenzó a degustarla. Casi se ahoga, miren, porque ella quería pues comer sorbete muy urgentemente y casi que se nos queda ahí, amigos. Pero la bandida hizo todo lo que pudo y rápidamente abrió el carro y se fueron al cementerio. Enfrente de una de las tumbas, ahí mismo la Liz le dijo que hiciera lo suyo. Y René, sin perdón, se la discutió ahí en una tumba. Ese bárbaro salvaje la procedió así de un solo, amigos. Sin juego previo, sin nada, así de una. Aquella pegó un clase de grito de tanta salvajada de René que hasta creo que los muertos se despertaron. La agarró, la arrastró por todo aquello. Y fíjense que las piernas de Liz le hacían así, amigos, estaba hasta temblando. Ya no podía más, pero ella estaba contentísima por lo que estaba sucediendo. Y René, fíjense que no paraba, amigos. Seguía ahí bien determinado en lo que estaba haciendo. Y sin guante. O sea, se lo hizo así a peluche, como dicen, ¿verdad? A los 45 minutos de aquello, René estaba ya teniendo una gran descarga de energía, amigos.
todo lo que tenía guardado por días. Dice la Liz que sintió que era como medio litro de bendiciones que le dejó ahí. Imagínense, ese hombre sí que andaba bien, andaba mucho por ahí que descargar, amigos. Y qué suerte de ella que pudo recibir, que pudo pues hacer eso, ¿verdad? Cuando terminó, René se alistó a como pudo y se fue caminando a la pizzería para tomar la moto. No podía creer que había hecho semejante cosa con Liz. Cuando la Liz se vio que ya estaba toda desbaratada, por todos lados tenía cicatrices y hasta picadas de hormigas tenía. No fue a trabajar por varios días porque no aguantaba aquel gran dolor, ese salvaje encuentro de verdad que le había dejado súper mal y las cicatrices estaban por todos lados. Recuérdense que ese hombre la arrastraba por aquí y por allá y así casi que trapeando con ella por todo el cementerio. Pasaron los días y llegaba de noche y de día o cuando podía a la pizzería a ver si se encontraba a René, pero fíjense que René no aparecía por todo aquello. Pasaron los días, las semanas, los meses y nada. René nada que aparecía. Hasta que Liz ya no aguantó más y se puso a buscarlo. Y de tanto y tanto que buscó información de René, hasta que dio con todos sus datos. A dónde vivía, a dónde trabajaba, a dónde pasaba, etcétera, etcétera. La Liz se le aparecía a René casi por todos lados a donde él andaba y él la rechazaba. No la saludaba, solo la ignoraba. Eso ponía súper furiosa a Liz porque era ignorada. Bueno, ella lo seguía prácticamente a todos lados. Se le aparecía en la casa, le tocaba la puerta, iba a su trabajo. Era una obsesión la que tenía y lo seguía casi que era su sombra, amigos. Ya la situación era insoportable porque lo llamaba, lo amenazaba que le iba a contar todo a la mujer de René. Ya René estaba desesperado por todo lo que estaba haciendo la Liz y no lo dejaba en paz. Hasta que la Liz no podía más que se fue del trabajo de ella solo para andar detrás de René. Imagínense que hasta perdió su trabajo ella por esa obsesión, amigos. Él decía que no quería nada con ella, que solamente fue cuestión de una vez y ella le decía que no lo iba a dejar nunca tranquilo, porque lo que le hizo René a ella nadie se lo había hecho. Y la situación de él, fíjense que fue bien triste porque ya no tenía más una vida propia, amigos, porque ella lo andaba siguiendo por todos lados, a cualquier hora. Y tenía miedo que supieran, pero la Liz no se quedó así. Y le dijo a todos por fin lo que había pasado. Y hasta la mujer de René le habló por teléfono y le contó con lujo y detalle de todo lo que René le había hecho en el cementerio a ella. Y fíjense que casi perjudica su matrimonio, porque por poquito y le pide el divorcio, pero él negó absolutamente todo y la Liz seguía ahí molestando. Quería y quería más hasta que una noche la Liz, fíjense que llegó a un extremo, amigos. Esta fue como la cereza del pastel, la gota que derramó el vaso y vieran lo que hizo la muy bandida. Fíjense que le quiso quemar la casa a René. Si no hubiera sido por alguien que vio el fuego comenzando ahí en la casa de él, quizás se hubieran quemado todos esa misma noche. Imagínense qué peligroso, amigos. Y ahí fue cuando René ya reflexionó y dijo, no, esto ya es demasiado y así. Y mejor decidió irse del país porque ya no podía soportar más esa situación. Y se fue para siempre con su mujer y con su hijo, porque ya eso prácticamente era un peligro. La Liz estaba loca y no paraba.
Al año que sucedió esto, fíjense que la metieron presa por casi lo mismo, pero con otro hombre. Pero la soltaron rápido. Se convirtió en una psicópata peligrosa. Pero René nunca más regresó al país por culpa de la Liz. Esta historia sucedió de verdad. Y bueno, amigos, ahí les queda este relato. Yo no sé qué piensan. Miren, aquí hay una gran barbaridad de cosas revueltas y es que uno nunca sabe con qué tipo de loco tiene acción, ¿verdad? Imagínense, René nunca pensó que la Liz se iba a volver loca después de que le hiciera el delicioso. Yo no sé qué tan bueno fue lo que sucedió, pero Liz se sacó de quicio, amigos. Ay, de verdad que yo no tengo mayor comentario al respecto a esto, pero de verdad que hay de todo en este mundo, amigos. Así que cuídense ustedes siempre, ¿verdad? Fíjense muy bien con quiénes van a hacer el delicioso y no vaya a ser que le salga algún psicópata como el de esta historia, ¿verdad? Porque si está bien gacho salir huyendo de tu país, dejar todas tus cosas, tu vida prácticamente solo por un desliz, ¿verdad? Con Liz. Ay, hasta me rimó, miren. Bueno, cuéntenme acá en los comentarios ustedes qué opinan de esta historia, amigos. Está bastante fuera de onda, ¿verdad? Dice este amigo de que sucedió en un país del Caribe. Yo no sé realmente a dónde fue que pasó, ¿verdad? Pero sí me quedo con esa curiosidad de saber a dónde sucedieron estas cosas, ¿verdad? Porque qué feo. Imagínense, se volvió cucú, le agarró la chiripioica, como dice el Chavo del Ocho, chiripiolca, algo así, ¿verdad? Y bueno, amigos, me voy despidiendo ya de ustedes, como siempre pidiéndoles por favor que dejen su bonito like, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho y por favor activen la campanita de notificaciones para que siempre se den cuenta de cuando subo contenido, nenes. Sin más que agregar, me voy despidiendo ya de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Muchos besos y un montón de abrazos a todos. Bye.